la palabra de Dios para con nosotros. Espero que Dios sea hablando en mí, que Dios nos ayude, nos fortalezca cada día más, como iglesia, como comunión, como congregación. Por esto que les pido que inclinen sus rostros para que podamos orar juntos, para pedir la dirección del Señor. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos las gracias porque tú en tu infinita misericordia, Señor, has puesto la necesidad de nuestros corazones, Señor, de poder reunirnos, Señor, en torno a ti. Gracias, Señor, por la sangre, la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que sin eso, Señor, nuestra vida no tendría el consuelo ni la esperanza, Señor, ni la seguridad que tenemos hoy en día, Señor. Gracias porque somos tus hijos, gracias porque somos herederos, Señor, de tu gracia, Señor. Te pido que tú seas con cada uno de nosotros, Señor, que tú seas con la iglesia, especialmente con el pastor, Señor, con su esposa, ya que ellos han sido padres, Señor, hace poco, la semana pasada. Te pido que tú seas con ellos, Señor, seas con sus hijos, seas bendiciendo, Señor. Dale descanso, Señor, y también energías a su vez, Señor, para que ellos puedan criar a sus hijos, Señor, conforme a tu palabra, para que tú des la sabiduría suficiente, Señor, para poder guiar a su pequeña iglesia, a su familia, Señor, en torno a ti. También te pido, Señor, por la Iglesia Universal, Señor. Sé con ella, Señor, en estos momentos tan raros, Señor, tan extraños, Señor, donde, donde el mundo se ve envuelto en peleas, Señor, en duda, en guerra, Señor, porque no te tienen a ti, Señor. Te pido, Señor, que tú seas con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder caminar junto a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder entender, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Todo esto en nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Queridos hermanos, les pido que abran sus Biblias en Hebreos 6, del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron echados y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, poniéndole a vituperio. Aquí vemos que el autor básicamente nos está diciendo que debemos dejar de ser niños en la palabra del Señor, en el camino de nuestra vida cristiana. Nos está diciendo en el versículo 1, por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, dejando ya lo básico, dejando ya el suero, dejando ya la papilla. Vamos adelante a la perfección, vamos adelante, vamos caminando firmes hacia la perfección de Cristo, hacia la perfección de Dios. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de las obras de la fe en Dios. Acá lo que está diciendo el autor es que debemos de, si bien es cierto, en nuestro comienzo como hijos de Dios, en nuestro comienzo en el estudio de las Escrituras, los rudimentos básicos son estos, los que acá enumera: arrepentimiento en obras muertas, fe en Dios, doctrina de los bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos,
y el juicio eterno. Eso es lo básico. Eso es lo básico que debemos saber respecto a la doctrina de Dios, a la doctrina de Jesucristo. Pero acá el autor nos insta a que tenemos que ir más allá, a ir escudriñando, a ir cavando, a ir estudiando los misterios de la fe en Dios, ir estudiando los misterios de la palabra de Dios. No nos podemos quedar simplemente con lo básico, no nos podemos quedar simplemente con los punteos de los temas, sino que debemos ir adelante en profundidad, seguros, hacia la perfección. Y lo haremos, ciertamente, lo haremos, como dice acá la palabra, si Dios en verdad lo permite. Aunque esto suene trivial, aunque esto sea casi como una palabra que decimos, una frase que decimos siempre, que Dios lo permita, que Dios quiera, sino que simplemente esta palabra, que Dios lo permita, está encerrando aquí la soberanía de Dios. Acá lo que está diciendo es que Dios permite todas las cosas, que Dios permite que nosotros podamos estudiar, que podamos escudriñar la palabra, que Dios está permitiendo que nosotros dejemos de ser niños y ya empecemos a comer comida más sólida, porque ya estamos preparados para eso. El Señor ha sido bueno con nosotros. El Señor ha sido bueno porque Él nos ha dado a su Hijo. Y todo está en su tiempo. Ya pasó el tiempo del suero, de la leche. Ya pasó el tiempo. Hermanos, hoy estamos en un momento histórico donde esta pandemia ha dejado muchas dudas en torno a la vida que llevábamos antes, a la vida que llevaba el mundo antes. Hoy más que nunca, el mundo que nosotros conocemos tiene incertezas, tiene inseguridades, tiene falta inclusive de convicción. Más nosotros como hijos de Dios no podemos caer en eso, porque tenemos a Jesucristo, porque tenemos al Hijo de Dios, porque Él hizo el sacrificio supremo para que nosotros fuésemos hijos, coherederos de la eternidad. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. En duda, ¿quiénes somos? ¿Realmente Dios nos otorga la salvación tal vez? O simplemente dudas como triviales, como, no sé, el sustento diario, la paz espiritual, el descansar. Tenemos una vida llena de problemas, llena de inseguridades, llena de incertezas. Habrá trabajo, se acabará el trabajo, la salud, la pandemia, esto me afectará, no me afectará, mi vida seguirá igual, cambiará, no cambiará. Pero todas esas incertezas y todas esas inseguridades no tienen cabidas, hermano, en nuestra vida como hijos de Dios. Porque como acá dice el texto, porque es imposible los que alguna vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de las buenas palabras de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Hermanos, nuestra salvación, nuestra calidad de hijos de Dios no puede y no debe ser puesta en duda.
Es cierto, nosotros dudamos continuamente de muchas cosas, pero de lo que no debemos y no podemos dudar es de la salvación en Cristo. Somos hijos de Dios, somos real sacerdocio, somos el pueblo escogido. Y por tanto, acá el autor nos insta para poder afianzar, para poder reforzar esa confianza, a, para no dudar, nos insta y nos llama a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios. Porque si nosotros tenemos buenos fundamentos, porque si nosotros estudiamos una vez más, una vez tras otra, en forma sistemática, no habrá duda alguna en nuestro corazón. Porque la palabra de Dios es fiel, porque la palabra de Dios nos habla, porque Dios por intermedio de ella nos instruye. Y hermanos, no sigamos siendo niños, no sigamos siendo niños, niños irresponsables, que andan por la vida sin sopesar las consecuencias. Somos hijos de Dios, somos real sacerdocio, por lo tanto, no podemos tomar a la ligera la vida eterna que Dios nos ha otorgado. Por ello, debemos llevar una vida conforme a la palabra de Dios, conforme a los preceptos, conforme a cada una de las enseñanzas que el Señor tiene para nosotros. Y es simplemente eso, haciendo lo que acá el autor nos está invitando, ir adelante a la perfección, pero no echando mano a los rudimentos, a lo básico, sino que escarbando y cada vez instruyéndonos más y en mayor profundidad, porque así tendremos más herramientas para enfrentar la duda, tendremos más herramientas para enfrentar la adversidad y para comprender que el Señor, en su misericordia, nos tiene preparado un camino para cada uno de nosotros, con dificultades, por cierto, con dificultades como con la vida de todos, pero no sin Él, pero no sin estar tomados de su mano, porque es la única forma en que nosotros podemos caminar es tomados de la mano del Señor. Y eso simplemente se logra en oración y en estudio, porque eso nos lleva a la perfección. El libro de los Hebreos en su totalidad nos habla del antiguo pacto y de Jesucristo. Nos habla de que Jesucristo es mayor al pacto, porque Jesucristo es el pacto, porque Jesucristo vino a cumplir la palabra de Dios. Ya no se necesitan más sacrificios, ya no se necesitan más intermediarios para poder tener la seguridad, tener esa confianza, sino que simplemente por la muerte en cruz del Señor Jesucristo, el Señor nos otorgó la salvación. Fue un regalo inmerecido, que ninguno de nosotros, por obra alguna, algún día, algún día va a poder merecer. Y más aún, el Señor nos ha otorgado el beneficio de no pasar ni un ápice de lo que su Hijo pasó al ser crucificado. Recuerden que la ira de Dios fue depositada sobre él.
Mas nosotros no vamos a pasar por eso. Pero sí, debemos vivir conforme a la palabra de Dios. Es lo único que el Señor nos pide. No habrá otro Dios sino Él. No hay mandamiento más grande que el amar a tu prójimo. Y la única forma de nosotros poder alcanzar esto es escudriñando las Escrituras, es estudiando, es capacitándonos, es entendiendo, es contextualizando cada uno de los libros de la Biblia, porque es allí donde el Señor se revela, es allí donde el Señor nos enseña y nos imparte la sana doctrina. Y es ahí donde nosotros, obteniendo esta sabiduría divina del Señor, no vamos a ser tomados ni llevados por los vientos de doctrinas de otras líneas ni del mundo, ni pensamientos filosóficos algunos, que están muy de moda hoy en día, sino que simplemente estamos anclados en la roca fuerte de nuestro Señor. La alabanza decía, mi alma espera en mi roca. Es cierto, mi alma espera en la roca que es Jesucristo, porque el Señor nos dio por intermedio de su palabra la seguridad de la salvación, la seguridad de que somos hijos de Él, la seguridad de que Él puso a su Hijo Jesucristo en cruz para nuestra salvación, porque la salvación es del Señor. No hay obra alguna que nosotros podamos hacer para poder ser salvos. Debemos de dejar nuestras viejas costumbres, de depositar la esperanza en cosas sin sentido, ahora que vivimos por Jesucristo. Hermanos, nuestra única confianza debe ser depositada en Cristo. Nuestra única confianza es ser depositada en el Hijo de Dios. Y la única forma en que nosotros podemos hacer esto es estudiando las palabras del Señor, dejando de tomar suero, dejando de comer papilla. Porque ahí vemos que el Señor nos muestra a su Hijo en la extensión completa de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí nos muestra la obra completa del Señor. Ahí nos muestra cómo nosotros debemos comportarnos respecto a su palabra, cómo nosotros debemos vivir conforme a su palabra, conforme a su doctrina. Debemos ir a la perfección con alimentos sólidos. Les repito esto una y otra vez porque es la única forma en que nosotros podemos llegar ahí. Con oración, con ayuno y con la meditación en la palabra del Señor. Es la única forma. No podemos depositar nuestra confianza en otra cosa, porque no existe. Porque si depositamos nuestra confianza en otra cosa, vamos a ver defraudados. Mas si depositamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, en la Escritura, nunca, nunca seremos, nunca tendremos duda en nuestro corazón. Y el 6 dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hermano, la muerte en cruz de Jesús fue solamente una vez y para siempre. Si nosotros no entendemos eso, no entendemos nada. Si nosotros no entendemos que el Señor vino, murió en la cruz una sola vez, no entendemos nada, porque junto con ello
Fuimos salvos una sola vez y para siempre. Por lo tanto, nuestra vida debe ser conforme a la palabra de Dios. Es cierto, somos imperfectos. Nuestra génesis, nuestro carácter es pecaminoso. Está lleno de errores. Y cometemos errores todos los días, a cada minuto. Pero somos justificados por intermedio de la palabra de Dios. Eso no quiere decir que nosotros podamos andar por la vida haciendo puras cosas que no corresponden. Pero nosotros fuimos salvos una sola vez y para siempre. Y eso es lo importante. Porque el Señor en su palabra nos deja claro esto. Y acá nos vuelve a decir, y nos vuelve a decir, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de las buenas palabras de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Hermanos, somos hijos de Dios. Simplemente eso es lo que nos debe dar paz y nos debe dar tranquilidad. Y el Señor se nos va a revelar por intermedio de la Escritura. Y el Señor se nos va a revelar por intermedio del estudio profundo que nosotros hagamos de ella. Pero por favor, que no haya duda en su corazón de que usted es hijo de Dios. Que no haya duda en su corazón de que la salvación se pierde. De que no haya duda en su corazón de que usted no es merecedor de los dones de Dios. Hermano, yo los insto a dejar los viejos rudimentos, los rudimentos básicos, y caminar hacia la perfección, escudriñando las Escrituras, día a día, y teniendo la seguridad y la confianza de que Dios, nuestro Padre Celestial, puso en cruz a su Hijo para nuestra salvación, para la salvación del pueblo de Dios, solo una vez y para siempre. Por lo tanto, sigamos orando, sigámonos pidiendo al Señor que nos dé sabiduría, sigámonos pidiendo al Señor que como iglesia nos dé comunión para tener esa coinonía que tanto necesitamos hoy en día, donde esta pandemia, esta prueba nos ha separado físicamente, pero espiritualmente y con el amor fraternal que tenemos en Cristo Jesús, Él nos ayude para seguir caminando, para seguir orando, para seguir perfeccionando nuestro conocimiento en torno al Señor, porque simplemente eso nos da la confianza y la sabiduría para entender que somos sus hijos. Amén.